Todos conocemos a Moctezuma II, el gran tlatoani mexica que recibió a Hernán Cortés y que terminó perdiendo su imperio. Pero lo que muy pocos saben es qué pasó con sus hijos. ¿Los mataron los españoles? ¿Fueron llevados a Europa? ¿Se extinguió su linaje o sigue vivo entre nosotros? Hoy les cuento la historia de los hijos de Moctezuma y cómo su sangre llegó incluso a la nobleza europea. Moctezuma, el emperador derrotado. Moctezuma Xocoyotzin fue el 9º emperador mexica. Gobernó durante el esplendor de Tenochtitlan, pero también le tocó recibir a los conquistadores españoles en 1519. Hay varios significados del nombre Moctezuma. Algunos de ellos son: Señor frunce el ceño con ira, hombre ceñudo, hombre grave, circunspecto, serio, que se hace temer y respetar, el que se hace respetar y señor del ceño fruncido. Muchos dicen que cuando llegaron los españoles, Moctezuma los recibió con respeto. Otros afirman que lo hizo con miedo, pero lo cierto es que terminó prisionero de Hernán Cortés y murió poco después, en 1520. En medio del caos de la conquista, su linaje no desapareció. De hecho, fue justo lo contrario. Los hijos de Moctezuma. Moctezuma tuvo varios hijos, al menos una docena, con diferentes esposas y concubinas. Algunos de los más conocidos son Isabel Moctezuma Tecuichpo, Pedro Moctezuma, Gonzalo Moctezuma, Tlacahuepan y Chimalpopoca. Y aquí viene lo interesante: muchos de ellos sobrevivieron a la conquista y no solo eso, se integraron al mundo español, usando su linaje como puente entre dos mundos. De hecho, España reconoció su linaje y se les respetó su ascendencia real. Isabel Moctezuma, la princesa entre dos mundos. Isabel Moctezuma fue probablemente la hija más famosa del tlatoani. Se llamaba Tecuichpo y tenía sangre noble por ambos lados. Tras la caída de Tenochtitlan, los españoles la convirtieron en un símbolo de poder indígena sometido. Se casó primero con un noble mexica, pero luego fue dada por los españoles a varios hombres, incluyendo a Hernán Cortés, con quien tuvo una hija llamada Leonor Cortés Moctezuma. Después se casó con Juan Cano, un conquistador español. Con él tuvo varios hijos que fueron considerados nobles por la corona. Isabel tuvo 7 hijos, de donde surge la descendencia de Moctezuma en México y en España. Por ejemplo, están los condes de Miravalle, que fundamentalmente viven en la ciudad de Granada. Así es, la hija de Moctezuma se convirtió en una señora española con tierras, títulos y descendencia reconocida por el rey de España. Pedro Moctezuma, el hijo que fundó una dinastía. Uno de los hijos varones de Moctezuma fue Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin, después bautizado como Pedro de Moctezuma Tlacahuepan, quien no murió en la conquista, sino que fue respetado por los españoles gracias a su linaje. Pedro tuvo un hijo llamado Diego Luis Moctezuma, que fue llevado a España y educado como noble. Diego Luis se casó con la noble Francisca de la Cueva y Valenzuela y entroncó la dinastía en España. Tras su muerte en Valladolid en 1606, la corona nombró a su hijo Pedro Tesifón conde de Moctezuma, más tarde ducado de Moctezuma de Tultengo, cuyo título se encuentra hoy en posesión de Juan José Marcilla de Teruel Moctezuma. Los descendientes de Pedro de Moctezuma ejercieron una gran influencia entre la aristocracia española. Así es, la sangre de los emperadores mexicas cruzó el Atlántico. La casa de Moctezuma en Europa. ¿Sabían que hoy en día existe una familia en España que lleva el título de Duque de Moctezuma de Tultengo? Este título fue creado en 1865 y lo sigue ostentando la descendencia directa de Moctezuma II.
Sí, escucharon bien. El linaje imperial mexica sobrevivió a la conquista, a la Inquisición, al paso del tiempo y se convirtió en nobleza europea. Mientras en México muchos olvidaron a estos descendientes, en Europa fueron tratados como sangre real. Incluso fueron parte del Senado español durante el siglo XIX. ¿Y en México? En México los descendientes de Moctezuma también vivieron, pero no con títulos ni privilegios. Muchos se mezclaron con el pueblo, perdieron sus apellidos nobles o fueron ignorados por el sistema virreinal. Algunos se convirtieron en caciques locales, otros en campesinos o artesanos. Y aunque algunos intentaron recuperar sus tierras y derechos durante los siglos XVIII y XIX, la mayoría fueron rechazados por los tribunales. Mientras en Europa los Moctezuma eran duques, en México eran olvidados. ¿Qué es la pensión de los Moctezuma? Durante siglos, una de las ramas de descendientes de Moctezuma percibió en México una cantidad de dinero derivada de su condición de terratenientes, conocida como pensión de los Moctezuma. Esta pensión consistía en una cantidad que recibían los propietarios a cambio de ceder el usufructo de tierras o edificios, es decir, se les pagaba por ser propietarios de una tierra que les concedió el rey de España. La pensión de los Moctezuma fue introducida por una cédula de Carlos V en 1552, a favor solamente de Isabel de Moctezuma y sus descendientes. Durante más de 300 años, los descendientes de Isabel de Moctezuma recibieron este pago que se mantuvo hasta 1934, cuando el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez abolió la pensión de los Moctezuma. Una decisión que algunos descendientes disputan hasta el día de hoy. ¿Sigue vivo el linaje Moctezuma? Sí, hoy en día existen decenas de personas en España, México y América Latina que descienden de Moctezuma. Algunos llevan apellidos como Moctezuma, Cano Moctezuma o de Tultengo. Otros ni siquiera lo saben. El actual duque de Moctezuma de Tultengo vive en España y tiene un árbol genealógico directo hasta el emperador mexica. Pero más allá de los títulos y los papeles, el legado de Moctezuma vive también en la cultura, en la memoria y en la sangre de millones de mexicanos. La historia de los hijos de Moctezuma no es solo una curiosidad, es una muestra de cómo los imperios no solo caen, también se transforman. La sangre mexica viajó por barcos, cruzó océanos y sobrevivió siglos. Mientras un imperio moría, otro nacía. Y en el centro de todo estaban los descendientes del último Tlatoani. ¿Quién diría que del corazón de Tenochtitlan saldrían condes, duques y nobles en España? ¿Pero qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.